Osasuna se ha clasificado para la final de la Copa del Rey 18 años después, resistiendo y marcando un auténtico golazo en la prórroga, obra de Pablo Ibáñez. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en un partido que obviamente es una decepción muy importante para el Athletic, que sigue con su historia de amor y odio con la Copa del Rey. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Osasuna se ha clasificado para la final de la Copa del Rey al empatar a 1 en San Mamés frente a un Athletic que lo intentó de todas las formas posibles, que se comenzó adelantando en el marcador con el tanto de Iñaki Williams, que perdonó ocasiones muy claras, sobre todo de Nico Williams en el segundo tiempo, y que terminó cayendo en su propio estadio frente a un Club Atlético Osasuna que en la prórroga y con una acción de, trenzada o creada por dos futbolistas de su cantera, ha marcado el golazo en el minuto 116 de la prórroga que le lleva a su primera final de la Copa del Rey en 18 años. Un Club Atlético Osasuna que, en mi opinión, en el general de la eliminatoria no ha sido mejor que el Athletic en ningún caso, y creo que tampoco ha estado igualado al nivel de juego. Lo más evidente es que ha tenido un nivel de acierto muy superior, algo que le da sin duda un gran premio. La disputa de esa final 18 años después, ya sabéis, se va a enfrentar al vencedor de esa otra eliminatoria entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que también vamos a analizar aquí mañana. Sin duda un gran premio para el proyecto de Osasuna, que hace ya un par de temporadas, 4 o 5 años, subió a Primera División, que tuvo momentos de verdadero peligro, sobre todo para la continuidad de su míster, de su entrenador, de Yago Barrasate. Ahí llegó la ratificación de su director deportivo, de Braulio, la confianza total en el jefe del barco, en Yago Barrasate, y al final todo esto termina en un proyecto que se ha sentado en Primera División, que está dando cada vez más pasos hacia adelante, que va evolucionando también en cuanto a nivel de juego, que cada vez es más ilusionante para los futbolistas. La llegada, por ejemplo, de Moi Gómez, jugadores como Abde, y también el próximo verano que vamos a ver algún jugador libre de verdadero nivel que también se va a incorporar al conjunto rojillo, que hoy, pese a no hacer un gran partido, pese a necesitar que su guardameta hiciese una gran intervención, pese a necesitar también que el Athletic no estuviese nada acertado, ha terminado metiéndose en esa final de la Copa del Rey y logrando un gran premio, además con ese simbolismo, en mi opinión, bastante claro, de que dos jugadores de la cantera, Moncayola y Pablo Ibáñez, hayan participado y hayan sido, los futbolistas que han creado esa acción que en el minuto 116 de la prórroga ha terminado poniendo el 1-1 en el marcador y llevando al club rojillo a una final de Copa del Rey 18 años después. Esta es la cara bonita de la eliminatoria, la cara de la decepción, la cara más, la peor obviamente es para un Athletic que creo que a lo largo de la eliminatoria ha merecido pasar, que ha estado mejor en el juego, que hoy para mí ha sido clarísimamente superior a un Club Atlético Osasuna que es cierto que ha tenido un par de llegadas, pero en ningún caso, ni por número ni por claridad, las que ha tenido un Athletic que se comenzó adelantando en el marcador con ese tanto de Iñaki Williams, en una acción a balón parado, que tuvo ocasiones también importantes en ese primer tiempo antes, que obligó a Sergio Herrera a hacer unas intervenciones espectaculares, y que en el segundo tiempo, cuando ya es cierto que no dominaba tanto, cuando ya no estaba llegando tanto, las botas de de Nico Williams principalmente, ha tenido dos acciones muy claras que el jovencísimo futbolista del Athletic, llamado a ser, pese a que tan solo le queda un año de contrato, uno de los pilares fundamentales en la próxima década en el conjunto rojo y blanco, no es que no haya estado acertado, es que ha estado muy mal, porque ninguno de sus dos disparos, en ocasiones clarísimas, se han ido o han obligado a Sergio Herrera a tener que intervenir, porque esos dos disparos se han marchado muy arriba. Una decepción muy importante para un Athletic que ya sabéis que en las últimas temporadas viene siendo un habitual en la final de la Copa del Rey. La temporada pasada para mí cayó también de una forma parecida contra el Valencia en Mestalla, haciendo sobre todo una primera parte
para mí de mucha superioridad frente al equipo en ese momento de Bordalás, perdonó ocasiones muy claras y llegó el golazo de Guedes, que bueno, pues dejó al Athletic prácticamente sin respuesta. Una semifinal, una gran oportunidad perdida para volver a intentarlo, además contra un rival que no era Fútbol Club Barcelona o Real Madrid. En esta ocasión ese rival era uno de los que esperaba en la final, pero el Athletic no ha podido ilusionarse de nuevo, no ha podido volver a llamar a la puerta como mínimo, aunque obviamente hubiese sido muy complicado que Osasuna o que Athletic ganasen esa final ante rivales de este nivel, que ya sabemos que además en finales son prácticamente insuperables. Como digo, continúa esa relación de amor y odio entre el Athletic y la final de la Copa del Rey, sobre todo en las últimas temporadas, porque ya sabéis que es el segundo equipo español con más títulos en esta competición. Dicho esto, haciendo la lectura un poquito general del resultado final, lo que significa para Osasuna y para su proyecto, lo que significa también para el Athletic, con esas decepciones últimamente por no haber podido conseguir el título, pese a intentarlo muchas veces, pese a pisar muchas finales. Vamos a analizar también lo que ha ocurrido en el partido para que, bueno, sepáis un poquito cómo lo he visto yo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido y, bueno, qué creéis que significa esta final, este premio conseguido para Osasuna y qué ha faltado en el Athletic, aunque creo que en general a lo largo de la eliminatoria es bastante claro que al cuadro rojiblanco le ha faltado acierto, ¿no?, de diferentes futbolistas, diferentes jugadores que han ido teniendo oportunidades bastante importantes para, bueno, marcar la diferencia y al final llevarse o conseguir el resultado que hubiese hecho que el conjunto de Ernesto Valverde consiguiese el pase a esa final de la Copa 2022-2023. Vamos a echarle un rápido vistazo a las alineaciones de ambos equipos. En el Athletic, su 11 habitual en el principio de la temporada, 4-3-3, con Iker Muniain y con Sancet como interiores, Sancet haciendo un poquito más de trabajo junto a Mikel Vesga en ese 4-4-2 en el que se coloca el Athletic cuando quiere defender, con los hermanos Williams arriba y con un Guruceta que para mí ha hecho un auténtico partidazo pese a que no ha marcado. Línea defensiva también titularísima, con Íñigo Martínez recuperado ya al 100% y con Geray, el habitual en la Copa, Julen Aguirrezabala. Por parte de Osasuna, Yago Barrasate quería salir a tener el balón, quería salir a jugar pues a tener la posesión claramente, con esa elección de Aimar Oroz, de Moi Gómez y de Rubén García, juntándolo con Abde y también arriba con Quique García. Chimi Ávila no estaba al 100% y también con la elección como lateral derecho de Moncayola. Un Athletic que para mí en los primeros minutos ya ha demostrado, bueno, pues el ritmo de juego y el tipo de partido que quería imponer, con un plan muy claro, con Muniain y con Sancet abriéndose mucho, pero manteniendo esa posición de interiores, con un Íñigo Martínez que para mí ha hecho un partido absolutamente espectacular, con balón, sin balón, defensivamente, a la hora de comenzar y de construir los ataques, encontrando muy bien pases entre líneas Íñigo Martínez y Yuri, sobre todo los apoyos de un Gorka Guruceta que se colocaba entre, que se colocaba entre los dos centrocampistas de Osasuna y que a partir de ahí hacía que el juego interior del Athletic hiciese que el conjunto rojillo se cerrase mucho, y para poder abrir a las bandas, un Athletic que ya en el minuto 7 había tenido una ocasión muy clara de Guruceta, después de un balón, como os decía, enviado por Íñigo Martínez, le gana la acción el delantero del Athletic a Aridane, después un rechace le favorece y ahí comienza la gran actuación de Sergio Herrera. Un Club Atlético Osasuna al que le ha costado muchísimo tener el balón, dar 3-4 pases consecutivos en ese primer tiempo, un Abde que ha estado muy bien defendido por De Marcos y por Sancet también, para más las ayudas de Iñaki Williams, un Club Atlético Osasuna que no ha encontrado apenas a un Moi Gómez, que ya sabemos que es fundamental para la posesión del conjunto rojillo, que no ha podido apenas
encontrar a Rubén García, que se ha visto muy presionado por un Athletic que es cierto que por momentos, bueno, pues se ha vuelto un poquito loco en esa presión, pero que ha tenido también enfrente a un Club de Atlético Osasuna que no ha tenido la precisión, sobre todo en algunos jugadores como Rubén García o como Moi Gómez, para, bueno, pues aprovechar esos pequeños espacios que se creaban cuando el Athletic presionaba, pero no lo hacía bien. Yo creo que el equipo de Ernesto Valverde, la verdad es que ha hecho un partido muy completo en ese primer tiempo, consiguiendo atacar tanto por izquierda como por derecha, encontrando a Sancet y a Muniain, teniendo esa conexión entre Íñigo Martínez y Yuri con Guruceta para jugar en campo rival, recuperando el balón rápido, apenas concediendo alguna ocasión y bueno, pues también sumando acciones a balón parado en las que finalmente ha llegado el tanto de Iñaki Williams en el minuto 34 de partido. Antes, bueno, en la acción que prácticamente había generado esa acción, Sergio Herrera había vuelto a sacar una mano prodigiosa frente al centro de Gorka Guruceta y el remate de cabeza de Óscar de Marcos, incorporándose al segundo palo. El Athletic marcaba el tanto del 1-0, merecido para mí, más que merecido, y bueno, en una acción a balón parado, uno de los que debería ser principales puntos fuertes en los ataques del conjunto de Ernesto Valverde, que esta temporada ha bajado muchísimo su efectividad, con un Iker Muniain que no está acertando tanto, con también, bueno, pues remates que están fallando, pero Iñaki Williams demostrando que es un jugador que ya en grandes partidos ha rendido, ha sacado, bueno, pues ha marcado goles muy importantes. Recuerdo una final de la Copa del Rey, también en la Supercopa del año 2021 frente al FC Barcelona, decantando esa final con un golazo absolutamente espectacular, y hoy de nuevo en una acción a balón parado, acabando con su malísima racha de cara a puerta y sumando el 1-0 que le daba al Athletic la tranquilidad en ese minuto 34 de haber como mínimo empatado a la eliminatoria y no tener que, bueno, pues ir al abordaje constante durante la segunda parte, ¿no? Un Athletic que ha seguido empujando, que ha tenido también otra acción importante antes del descanso, y justo antes también, o ya en el minuto 37, bueno, pues Quique García ha tenido prácticamente la única acción de peligro que ha tenido Osasuna en el primer tiempo, con una acción entre, bueno, de presión arriba del equipo rojillo, una presión tras pérdida, un balón ahí rechazado, y Quique García, bueno, pues que se ha encontrado frente a un Julen Aguirrezabala, quien no ha sido protagonista porque apenas ha tenido que intervenir, pero que en las acciones en las que ha tenido que hacerlo, la verdad es que ha estado muy bien colocado, muy bien en los despejes, bueno, pero en esa acción también es cierto que al borde del penalti Íñigo Martínez y Yuri, que han llegado en el segundo, en la milésima de segundo antes, para tocar al balón antes de hacerlo sobre los jugadores de Osasuna, ¿no? Por lo tanto, un primer tiempo en el que el Athletic ha sido clarísimamente superior, en el que Osasuna apenas ha tenido el balón, pero en el que Sergio Herrera, Aridane y David García han sido muy protagonistas en la defensa del área del cuadro rojillo. La verdad es que el segundo tiempo ha comenzado mucho más igualado, en esos primeros 10-15 minutos, podríamos decir, de inicio de la segunda parte, yo creo que han sido durante los 90 minutos los mejores, o el mejor tramo de encuentro para el equipo de Yago Barrasate. Un partido ya mucho más igualado. Es cierto que con Osasuna, bueno, pues jugando un poquito más en campo rival, pero sobre todo un Osasuna que ya no ha sufrido ocasiones frente a la portería de Sergio Herrera, ¿no? Ha igualado el partido por lo bajo, por decirlo así, el conjunto rojillo, frente a un Athletic que ya no encontraba esos pases entre líneas con Guruceta, porque, bueno, pues la línea de 4 en ese 4-4-2 que utilizaba Osasuna para defenderse basculaba mucho más. Torró y Moi Gómez ya no seguían tanto a Muniain y a Sancet, y por lo tanto ese espacio entre líneas ya no estaba tan abierto para que Guruceta pudiese recibir, girarse y a partir de ahí hacer que el Athletic montase sus ataques con más facilidad. Pero lo cierto es que, bueno, pues en el minuto 59 ha comenzado otro arreón del Athletic con un remate a balón parado de Geray, también con otra acción que a punto ha estado, o que ha rematado Íñigo Martínez fuera. Se veía de nuevo que el Athletic se hacía con el mando del partido y que comenzaba a tener ocasiones. Ahí han llegado los cambios de Yago Barrasate, la entrada de Quique Barja y de Brasanac, llevando a Moi Gómez a la zona de banda derecha, reforzando ese centro del campo
con Brasanac y juntándolo con Torró, mientras un Athletic que no metía cambios, un Athletic que es cierto que ha ido perdiendo claramente precisión, que ha ido perdiendo tranquilidad con el balón, que ya no lo movía tan rápido y tan bien como lo había hecho en la primera parte, un Athletic que comenzaba la acción por una banda y la terminaba por esa misma banda, faltándole bueno, pues algo más de movimiento de balón, pero al final ha terminado consiguiendo muchísimos corners. Creo que en los 90 minutos el dato era 13 corners a 0, un Athletic que ha seguido, bueno, pues encontrando algún remate en esa acción, pero que se chocaba con una buena parada de Sergio Herrera, con un despeje providencial de David García cuando Iñaki Williams, prácticamente ya iba a rematar a bocajarro. En definitiva, un Athletic que lo intentaba, un Athletic que seguía sumando llegadas, que seguía incluso cuando Osasuna daba un pasito hacia adelante, montando un contraataque absolutamente fenomenal, que, bueno, pues ha acabado en una acción muy clara para un Nico Williams, que en ese tramo final del partido ha sido el gran protagonista del encuentro. Él ha tenido dos acciones de muchísima claridad en el segundo palo, una después de un rechace de Sergio Herrera y en la primera después de una contra absolutamente espectacular entre Guruceta, Iñaki Williams y el propio Nico, que él ha terminado disparando por encima de la portería de un Sergio Herrera que parecía hacerse absolutamente enorme y que, bueno, pues sobre todo parecía amedrentar los disparos de un Nico Williams que las ha tenido bastante claras. Un Athletic que ha metido ya en ese tramo final a Raúl García, pero que ya ha encontrado muchas menos llegadas en cuanto a volumen de lo que lo había hecho en el primer tiempo, pero pese a ello las llegadas eran más claras de lo que lo habían sido en el primer tiempo, ¿no? Como digo, con esas dos ocasiones muy claras de Nico Williams, que es, por desgracia, uno de los protagonistas negativos para el conjunto rojiblanco en la noche de hoy. Le ha vuelto a faltar ese acierto en ese tramo de partido a un Athletic que para mí ha sido claramente merecedor en los 90 minutos que se han jugado hoy en San Mamés de haber pasado a la final, pero le ha faltado ese acierto que también le faltó en la semifinal pasada, la temporada 21-22 en Valencia, en ese primer tiempo donde el entonces equipo de Marcelino fue claramente superior al equipo de Bordalás, tuvo ocasiones muy claras y no terminó no terminó pudiendo batir la portería de Mamardashvili. Un partido que ya, sinceramente, en la prórroga ya se ha igualado muchísimo más. Hemos visto equipos mucho más cansados, un Athletic que ha metido cambios, que ha metido a Oyarzábal y a Alex Berenguer, un Athletic que ya se notaba que, bueno, que necesitaba más calma, pero a la vez tenía que seguir llegando, tenía que seguir apretando, porque Sergio Herrera parecía, bueno, pues el portero de Osasuna es un gran especialista en penaltis, además estaba haciendo un partido espectacular y el Athletic jugaba en casa, tenía que seguir apretando, tenía que seguir intentándolo, pero ya en esos minutos de prórroga ha sido todo más como es lógico, por otra parte, más descontrol, más imprecisiones, un Club Atlético Osasuna que ha seguido muy bien colocado, un Athletic que lo intentaba, pero ya, bueno, como os decía, siendo mucho más directo, y le costaba mucho más llegar a la portería de un Sergio Herrera que apenas ha tenido que intervenir, ¿no? Al final, la acción determinante, la acción que ha evitado que el partido se fuese a la prórroga y que ha metido directamente en la final a Osasuna, es una acción, bueno, pues básicamente muy mal, una pérdida totalmente innecesaria por un futbolista que aparece precisamente en esta foto, un Oyarzábal que siempre juega a una velocidad parece superior a la que necesita el juego, al que le falta esa calma, que no ha podido progresar en su juego lo suficiente, un nombre sobre el que, bueno, pues se han depositado muchas esperanzas en el Athletic, porque, bueno, pues puede ser ese futbolista que tiene capacidad de organizar, que tiene capacidad de llegada, que tiene buen disparo, pero al que le falta esa madurez, sobre todo para imponerle al partido, para llevar el partido al ritmo que le interesa. Un Oyarzábal que ha bueno, pues acumulado 2-3 acciones, 2-3 errores
bueno, totalmente innecesarios para mí, por decirlo suavemente, en esas acciones. Una pérdida de balón, el contraataque de Osasuna y finalmente Moncayola, que encuentra con un gran centro a Pablo Ibáñez, el futbolista también canterano de Osasuna, que había entrado, si no recuerdo mal, en los últimos minutos del partido o en los primeros minutos de la prórroga para marcar un auténtico golazo, para llevar a Osasuna en campo de, bueno, pues sin duda uno de sus grandes rivales en la élite, un Atleti que ya sabemos que habitualmente siempre rasca en la cantera rojilla, que parece también que en las últimas, bueno, en el último verano incluso se habló mucho de la posibilidad de fichar a John Moncayola. Muchísimos alicientes, una semifinal que ya sabíamos que era especial, que es un derbi del norte, y que finalmente ha llevado a Osasuna a esa primera final de la Copa del Rey en 18 años, además haciéndolo en casa del Athletic, frente a un cuadro rojo y blanco que ha perdido una grandísima oportunidad de poder volver a una final, de poder volver, bueno, pues a pelear por un título, de quedarse un partido, de hacer historia y de volver a colgarse, o de proclamarse, mejor dicho, campeón de la Copa del Rey muchísimos años después. Felicidades a todos los aficionados de Osasuna. Este es mi análisis de esta semifinal. Mañana también aquí en el canal le vamos a hablar de todo lo que ocurra en ese Fútbol Club Barcelona Real Madrid, con la ventaja 1-0 o 0-1 que consiguió el equipo de Xavi Hernández en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Hasta aquí el análisis, espero que el vídeo os haya gustado. Me gustaría saber vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os ha parecido el encuentro? ¿Qué os ha parecido en general los 180 minutos? ¿Y qué valoración hacéis de la clasificación de Osasuna y de la eliminación del Athletic? Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.